Muy buenas tardes, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y poder estar aquí. Vamos a comentar sobre Lima ciudad poética y humanizada, pero ahora abordando el aspecto de la educación patrimonial, para lo cual vamos a compartir algunas diapositivas. En ese sentido también quisiera compartir con ustedes las siguientes ideas previamente a poder desarrollar esta exposición. Y en primer lugar, la idea es que desde dónde vamos a hablar la educación patrimonial, ¿no? La educación patrimonial la vamos a contemplar desde esa posibilidad, desde ese accionar de fomentar una sensibilidad, por una parte, y por otra parte también de fomentar, de promover el acogimiento, el diálogo, el abrazo de las múltiples memorias que existen, que coexisten, que conviven, y que son memorias no solamente pues históricas, son también memorias ecológicas, son memorias por supuesto culturales, memorias que en un espacio, por ejemplo, también de mucha diversidad, como es el espacio de Lima metropolitana, coexisten, conviven. Y por otra parte también hablamos de educación patrimonial refiriéndonos a esa necesidad de esa activación poético-espiritual, ¿no? Es decir, la activación de esos recursos, de esas dimensiones creativas que tenemos como ciudadanos, como seres humanos, y que compartimos también nuestra visión de cómo son las cosas, ¿no? De cómo pueden desarrollarse los acontecimientos. Y en ese sentido hay lo siguiente. Bueno, yo creo que es un poco extenso, pero vamos a resumirlo muy rápidamente. Dentro de estos desarrollos para una educación patrimonial tenemos el Plan MED, que es el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040. Y este plan, que busca hacer una ciudad humanizada, que se ha consolidado, es un trabajo que se viene realizando desde hace varios años en Lima, pero que se ha consolidado ahora en el liderazgo del alcalde Miguel Romero Sotelo, y que a través del Instituto Metropolitano de Planificación va a permitir lo siguiente: una hoja de ruta del desarrollo para Lima 2040, que contempla varias dimensiones. Por un lado, hay una dimensión geopolítica, por otro lado hay una dimensión, por supuesto, económica, de desarrollo, pero hay una dimensión también de puesta en valor del patrimonio natural y cultural, ¿no? Y ahí es donde podemos nosotros abordar el tema de las problemáticas que tiene la ciudad de Lima, por ejemplo, con 10 millones, ¿no?, de habitantes más o menos. Estamos más o menos ya cerca de los 11 millones realmente. La informalidad, como habíamos mencionado, de un 80%, y que es 14 años el tiempo estimado para dotar de servicios de agua potable y alcantarillado a las zonas más vulnerables, ¿no? Entonces, dentro de ese marco que yo quería contextualizarlos, también quería observar otra problemática que es muy importante tener en cuenta para ejercer esta educación patrimonial. Y esta problemática se refiere también a la precariedad de la infraestructura cultural, ¿no? A la ausencia o el poco desarrollo de bibliotecas, de museos, aunque existe un gran esfuerzo por parte también de la comunidad ciudadana, por parte también del Ministerio de Cultura, de los gobiernos locales. Sin embargo, la precariedad en la infraestructura cultural es también una realidad y es algo que se tiene que resolver.
Por otra parte, y esto yo quisiera apuntarlo como algo muy fundamental dentro de la problemática de la educación patrimonial, es que tenemos una desconexión, por decirlo de algún modo, de la legislación y la acción política con respecto a la potencialidad de esta educación patrimonial. Y entendiendo esta educación patrimonial, también, ya como lo habíamos mencionado, como esta sensibilización, como este acogimiento de las memorias y como esta activación poético-espiritual, comprendemos esta educación patrimonial como esa urgente y fundamental necesidad de promover lo humano frente al paradigma transhumano que se avecina, que ya está, frente al paradigma que también tiene un gran correlato en las políticas gubernamentales de la tecnologización deshumanizante, por decirlo de alguna manera. Frente a ello necesitamos nosotros desarrollar esta educación patrimonial, pero desde un referente no solamente humanístico, sino un referente creador, un referente poético. Y de esa manera, bueno, es lo que queríamos compartir con respecto a las voy a pasarnos algunas muy rápidamente, compartir con respecto a las acciones que se están tomando en ese sentido en la educación patrimonial. En la ordenanza que aprueba el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 2019 con visión al 2035, esto tiene una fundamentación y una incidencia muy interesante en nuestra realidad urbana, sobre todo en el centro histórico, que como todos sabemos es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? El centro histórico de Lima. ¿Por qué menciono que tiene una gran incidencia? Porque el Plan Maestro de recuperación del centro histórico de Lima, ¿no? Tiene una serie de ejes, que no es solamente una recuperación material, es también el valor histórico, el valor inmaterial, el valor tecnológico, los saberes de tecnologías que sirvieron y que sirven para mantener ese centro histórico y que de alguna manera nos permite también recuperar esas memorias. Por otra parte, también el valor tipológico y el valor formal. De esta manera, hay un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que nos expresa 4 ejes estratégicos. Vamos a pasarlo rápidamente. Y estos ejes tienen que ver, por ejemplo, el primer eje con una generación de una mejor zonificación, definir la imagen del centro histórico de Lima, la protección de bienes muebles, el mejor uso de los espacios, la reducción de vulnerabilidades. Toda esta dimensión se aborda en este primer eje. Luego, en el segundo eje, encontramos la mejora de condiciones sociales, culturales, económicas, lograr una movilidad urbana sostenible, recuperación habitacional de inmuebles. Pero es importante ver que estas acciones, aparentemente muy concretas, repercute en una dimensión que es una dimensión que podríamos no abordar desde un paradigma claro y distinto, ¿no? Sino que es una dimensión sensorial, una dimensión del sentir. Estas acciones concretas de los ejes estratégicos 1, 2, 3 y 4 tienen una incidencia en dimensiones humanas muy profundas. Bueno, tenemos algunas fotografías de cómo se ha ido buscando desarrollar, por ejemplo, la peatonalización, ¿no? Luego también la movilidad urbana a través de las ciclovías y finalmente restarle protagonismo a los automóviles, que no sea una ciudad de automóviles, ¿no? Sino una ciudad para humanos, para seres humanos, para peatones. Eso tiene, por supuesto, una incidencia en la educación patrimonial, porque el caminar, el andar, en la tradición extremo oriental, el ser humano es concebido como un ren, ¿no? Ren es un ideograma que tiene la imagen, es una idea graficada, la imagen de un ser que camina, un ser que anda. Ser humano es
andar. Promover el andar es promover también una dimensión implícita humana, ¿no? En ese sentido. Y también, bueno, una imagen de lo que antes, en algunas experiencias, estancias del centro histórico y lo que es ahora, ¿no? Donde se ve la peatonalización. Y por otra parte también promover, nos referimos al centro histórico de Lima porque esto es como un ejemplo, por decirlo de cierta manera, un ejemplo de lo que pueden ser acciones concretas que repercuten dentro de esta suerte de nuevo paradigma que queremos promover de la educación patrimonial. El centro como centro tradicional, es decir, estos saberes se están buscando también desarrollar a través de una escuela, un centro donde se comparte las posibilidades de conocer cómo se trabajaba la madera, cómo se trabajaban materialidades que ahora, bueno, a través de la industria ya no tienen siquiera intervención humana, ¿no? Son máquinas las que cortan, las que pegan, las que establecen formas en la materialidad, pero es recuperar este trabajo artesanal, ¿no? Este trabajo artesanal. Y por otra parte también el turismo sostenible y la inversión, ¿no? Vamos entonces a desarrollar muy brevemente dentro de este ámbito de la educación patrimonial, vamos a desarrollar unos programas que han permitido y que permiten esta sensibilización, esta activación poético-espiritual, este acogimiento de las memorias. Y nos referiremos a Pinta Lima, y es un programa fascinante en realidad, que estoy seguro es un programa que replica, resuena con programas que ustedes han realizado en sus respectivas ciudades, como en Bogotá, El Salvador, en Buenos Aires, entre otras ciudades de nuestros colegas aquí presentes, y que es en los espacios vulnerables, en los espacios de asentamientos humanos, donde las construcciones en Lima se dan en los cerros, ¿no? En los cerros lejanos o algunos cercanos a los centros dinámicos de la ciudad, a los múltiples centros de la ciudad, pues la población, la ciudadanía, a través de artistas que llegan al lugar y escuchan las historias de las personas, de los ciudadanos, para no ellos imponer una visualidad o un diseño, sino dialogar un diseño y que se permita la concreción en el pintado, por ejemplo, las escaleras por las cuales se asciende, ¿no? Se desplaza los ciudadanos en estos espacios, ¿no? Estas escaleras que antes eran, quizás podríamos contemplarlas metafóricamente como ríos esperando el cauce del agua humana, del agua imaginativa, del agua poética, toman de pronto una realidad cromática que no es solamente un diseño, un color, sino que es la acción en que vecinos y vecinas pueden expresar su imaginar, expresar su vivencia, y se han dado situaciones en las que incluso comunidades de vecinos han resuelto conflictos, porque a la hora de realizar el acto meditativo fundamental de la pintura, ¿no? Como una práctica meditativa, como una práctica en la que nosotros podemos entrar no en sintonía con solamente las dimensiones conceptualizadoras de nuestro ser, sino con esas dimensiones sensoriales, con esas otras inteligencias que nos permiten, pues, sobrevivir. Muchos vecinos y vecinas resuelven conflictos, se conocen de otra manera en la acción de pintar, en la acción de trazar, en la acción de consensuar qué es lo que se va a plasmar en esta expresión. Y eso es realmente muy hermoso haberlo presenciado y que esté allí, ¿no? Como parte de esta educación patrimonial. Por otra parte, también tenemos el programa de cultura viva comunitaria, ¿no? que es un programa que está con mucha potencia en Latinoamérica,
programa Cultura Vida Comunitaria, donde en el caso de Lima van muchos equipos, muchos conjuntos, muchas comunidades creativas que expresan cada uno un saber. Puede ser comunidad creativa en torno al arte urbano, al tejido, a las prácticas musicales, a la educación. Se reúnen y comparten sus saberes, ¿no? Y en ese sentido hay hay una ordenanza, la ordenanza de Cultura Vida Comunitaria del año 2013, donde se apoya, se promueve estas iniciativas, ¿no? de desarrollo creativo comunitario. Y también tenemos arte de calle. La calle como espacio no solamente de tránsito, sino la calle como esa otra piel sobre la cual nosotros recorremos como caricias de pensamiento y de acción que buscamos de alguna manera poder fundirnos con esta ciudad que a veces podemos sentir nos rechaza, a veces podemos sentir nos devora, a veces podemos sentir nos acoge. En ese sentido, arte de calle es planteado para que artistas, ciudadanos puedan compartir sonoridades, visualidades, en suma, expresiones del sentir que es como conversábamos hace unos momentos con nuestro colega Rodney de Bolivia, es como una acupuntura expresiva en los espacios de la ciudad, de momento del centro histórico de Lima, pero esperamos que se proyecte a toda la ciudad. Acupuntura de arte para la ciudad, para el espacio urbano, ¿no? Entonces, esta acupuntura en la que un acontecimiento artístico puede irradiar una acción, no necesariamente incluso siendo vista, siendo contemplada por un espectador, sino que trasladándonos a un paradigma no occidental, sino a un paradigma de las culturas tradicionales, una acción, aunque no sea vista o participe alguien de testigo de ella, tiene una repercusión cuando, como decíamos en la primera mesa, hay la intención de arte, esa intención de belleza, esa intención de amor. Y en ese sentido, arte de calle se convierte de alguna manera en una experiencia de acupuntura artística. Y luego, y ya no esto vamos culminando, somos barrios, somos cultura. Esta es una experiencia dentro del ámbito de la educación patrimonial donde los vecinos y vecinas pueden compartir las historias. Cada ser humano tenemos una historia, somos historias de vida. Y esas historias de vida, de cómo llegamos desde otras comunidades, cómo resolvimos conflictos, cómo gestionamos nuestros dolores, nuestros amores, se comparten a través de talleres que luego tienen una incidencia, una expresión, ya sea en una muestra narrativa, ya sea en una muestra musical, ya sea en una muestra visual, pero que es la memoria de ese barrio, de ese barrio que es una cultura también. Y finalmente, bueno, los programas públicos de mediación, donde, y esta revista la hemos traído para poder compartirla con ustedes, donde a través de la narrativa, de la ilustración, del cuento, podemos recorrer desde las niñas, los niños, los más jóvenes y los más adultos, o los niños adultos, que puedan sentir nuevamente esta experiencia de lo que es la historia, los espacios patrimoniales. De repente a alguien que se le ha contado una historia, que la ha visto, que la ha podido dibujar, que la ha podido armar y desarmar, le va a tocar fibras más hondas que una persona que solo lo haya leído de un libro, que por supuesto también es un gran aporte. Pero esta búsqueda de una Lima milenaria, de estos divertilima, viendo esa diversidad, pero también sabiendo gozar
gozar con esa alegría de vivir la diversidad en el tránsito de su historia. Y finalmente, comentarles también este espacio renovado, recuperado del Teatro Segura, uno de los teatros más activos de América del Sur, donde se ha podido pues nuevamente retomar, ¿no? Después de más de 10 años de proyectos de recuperación y continuos esfuerzos de los alcaldes, se ha podido retomar y se convierte en un espacio de educación patrimonial, porque es un espacio no solamente de presentaciones, sino también es un espacio de confluencias donde se pueden realizar pues talleres, donde el público ya no es un público, sino es un activador de experiencias para la sensibilización, para el acogimiento de estas memorias y para la activación poético-espiritual. Y en ese sentido, queridos colegas, volver a esta visión de esa ciudad poética y humanizada y hacer este movimiento donde realmente podemos experimentar en este movimiento que en otras tradiciones el movimiento es también una irradiación, es una posibilidad no solamente de comunicación, sino de acción desde el sentir más allá de las palabras. Muchas gracias.